Lucas, el historiador en la tormenta. La celda es más oscura que la que se describe al final de Hechos. Aquella reclusión anterior tenía espacio. Las visitas iban y venían. Pablo enseñaba abiertamente bajo custodia, esperando que su caso fuera escuchado. Había tensión, pero también había esperanza. Esta no es esa celda. Es después. El aire es más frío ahora. Las paredes se sienten más cerca. La Roma de Nerón se ha vuelto sospechosa y violenta. Los cristianos ya no son tolerados como una secta inofensiva dentro del judaísmo. Son prescindibles. Un apóstol anciano está sentado en cadenas y escribe lo que probablemente serán sus últimas palabras. Solo Lucas está conmigo. 2 Timoteo 4:11. Esa línea es silenciosa, casi discreta, pero lleva el peso de décadas. Antes de regresar nuevamente a esa celda, necesitamos retroceder por el camino que llevó hasta allí, porque Lucas no apareció al final de la vida de Pablo. Entró en la historia mucho antes y caminó con cuidado. En Hechos 16 ocurre algo sutil. La narrativa cambia de ellos a nosotros, sin explicación, sin biografía, sin protagonismo, solo un pronombre. Procuramos partir para Macedonia. El autor ya no informa desde la distancia, está presente. Lucas se une al viaje, camina por los caminos romanos hacia Filipos y observa cómo el corazón de Lidia es abierto. Está en el mercado cuando surgen las acusaciones. Escucha el golpe de las varas contra Pablo y Silas. Oye himnos cantados en la oscuridad de una celda, antes de que la tierra tiemble y las puertas se abran. Viaja por Macedonia y hasta Asia Menor. Está en Jerusalén cuando aumentan las tensiones. Registra cómo Pablo es arrestado en el templo y cómo los soldados romanos intervienen para evitar que una multitud lo despedace. Y luego aborda un barco rumbo a Roma. Hechos 27 no suena a imaginación, suena a memoria. El viento se fortalece y se vuelve contrario. La nave pasa al abrigo de una pequeña isla llamada Cauda. Los marineros suben el bote y refuerzan el casco con cables. Temen ser arrastrados hacia los bancos de arena de la Sirte. Arrojan la carga. Durante días no aparecen ni el sol ni las estrellas. Se pierde toda esperanza de salvarse. Esto no es simbolismo vago, es detalle náutico. Estudiosos modernos han señalado cómo la descripción de Lucas coincide con las prácticas de navegación en el Mediterráneo, los vientos predominantes y la geografía de la costa de Malta. El acercamiento final y el naufragio cerca de lo que hoy se llama la Bahía de San Pablo encajan con notable realismo. Lucas no describe el mar como un poeta que busca metáforas. Lo describe como un hombre que sintió el rocío en su rostro y oyó crujir la madera en la noche. Y aún en esa tormenta, su atención no está en sí mismo, está en lo que sucedió. Pablo de pie en medio del pánico, un centurión romano eligiendo la moderación en lugar de la crueldad, soldados impedidos de matar a los prisioneros, eventos desarrollándose en tiempo real, bajo autoridad real. Así escribe Lucas. Cuando abre su evangelio, no comienza con abstracciones. También a mí me ha parecido conveniente, después de haber investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelo ordenadamente, oh excelentísimo Teófilo. Lucas 1, habiendo investigado todo con diligencia. La frase comunica la idea de seguir los acontecimientos cuidadosamente, examinar a fondo, rastrear los detalles. Y excelentísimo Teófilo no es un lenguaje casual. En Hechos, esa misma forma de trato se utiliza para funcionarios romanos como Félix y Festo. Teófilo parece haber sido un hombre de rango, alguien acostumbrado a un trato formal. No podemos decir con certeza quién fue. La escritura no nos da su biografía. Pero algunos han sugerido una posibilidad digna de consideración. Si Teófilo tenía alguna conexión con la defensa legal de Pablo, quizá incluso en una función que requería revisar cuidadosamente el testimonio antes de presentarlo ante César, los 2 volúmenes de Lucas se leerían naturalmente como un relato estructurado destinado a ser examinado. Enfatizan repetidamente que ni Jesús ni Pablo representaban una amenaza para el orden romano. Una y otra vez, las autoridades romanas declaran que Pablo es inocente de delito bajo la ley romana. Incluso en el Evangelio, Pilato se inclina a declarar inocente a Jesús. Esto no significa que Lucas escribiera propaganda, significa que estaba escribiendo historia tal como se desarrollaba. Con el tiempo, los descubrimientos arqueológicos han fortalecido la confianza en su precisión. Durante años, los críticos cuestionaron el término que Lucas utilizó para referirse a los oficiales de Tesalónica como politarcas. El término no aparecía en la literatura clásica y se asumió que era una invención.
Luego se descubrieron inscripciones en Tesalónica usando ese mismo título. Lucas había utilizado el término local correcto. En Hechos 18, Lucas menciona a Galión como procónsul de Acaya. Una inscripción descubierta en Delfos confirmó más tarde el periodo de Galión a comienzos de los años 50 de Mosostoso, situando los movimientos de Pablo en una cronología verificable. Lucas escribe como un hombre que espera que su relato sea examinado. Nombra gobernantes, identifica provincias, sitúa los acontecimientos bajo autoridad pública. Registra juicios, discursos, veredictos y apelaciones. Jesús es presentado bajo Poncio Pilato. Pablo comparece ante magistrados romanos. Disturbios estallan en ciudades identificables. Los viajes siguen rutas comerciales reconocibles. Esta no es una fe flotando en la leyenda, es una fe arraigada en la historia. Lucas no nos pide que suspendamos el pensamiento. Nos invita a examinar. La tormenta fue real, los gobernadores fueron reales, los juicios fueron públicos, las acusaciones fueron escuchadas, los veredictos fueron pronunciados, y Lucas siguió todo con diligencia. Eso importa, porque en cada generación surgen preguntas, las dudas susurran, el escepticismo sugiere que el Evangelio creció en las sombras del mito. Lucas responde, no con volumen, sino con detalle. Escribe un relato ordenado, ancla la redención en la geografía, sitúa las afirmaciones de la resurrección en la memoria pública, cuando los testigos oculares aún vivían. Y luego, después de la tormenta, después de los juicios, después de lo que parece haber sido un primer encarcelamiento exitoso en Roma, que terminó en liberación, el camino continúa. Pero volveremos a eso. Por ahora, detente en lo que Lucas nos ha dado, un evangelio investigado cuidadosamente, un relato estructurado deliberadamente, una narrativa que resiste el escrutinio, porque Lucas siguió de cerca, podemos leer con confianza. Porque escribió un relato ordenado, podemos confiar en que nuestra fe no descansa en rumores, sino en hechos arraigados en el tiempo y el espacio. Mientras reflexionas en esto hoy, considera dónde preguntas o incertidumbres han debilitado silenciosamente tu confianza en el Evangelio. ¿Dónde podrías volver a mirar la textura de la historia que Lucas preservó? ¿Y cómo podría una investigación cuidadosa fortalecer, en lugar de debilitar, tu confianza en Jesús? Si lo deseas, comparte tus reflexiones o preguntas en los comentarios para que sigamos caminando juntos por este camino.